¿Se fue Ballesteros? Ok. Bueno, entonces seguimos. Vamos a ver estanques amortiguadores. Estanques amortiguadores. Van a ver que hay unas pequeñas diferencias que son importantes, pero que en cuanto a metodológicamente mantienen la misma estructura. Lo principal aquí para que el uso de un estanque amortiguador, a diferencia de un pozo, es que el número de flujo a la entrada tiene que ser igual, tiene que ser mayor o igual a 4.5. ¿Sí? Solo en casos excepcionales, en donde, digamos, hay dimensiones que no podemos cambiar las dimensiones del estanque. Entonces, la teoría nos dice que se acepta un uso de valores de FRU que sean entre 4.5 y 2.5. Y que ese rango de número de FRU, la recomendación es que se diseñe como un estanque tipo 1. Y ya vamos a ver cómo se diseña un estanque tipo 1. Recuerden que ese FRU entre ese rango obedece a un salto oscilante. Y el salto que nosotros queremos es un salto ¿qué? ¿Qué tipo de salto que nosotros necesitamos que ocurra? El ideal. El estable. El estable. ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Quién fue? Arley Cadena. Cadena, muchas gracias. El estable. Entonces, pero aquí en el tema de estanques, para poder manejarlo con estanque, abre esa posibilidad y esa ventana de que números de flujo que estén entre 4.5 y 2.5 se manejen como un estanque tipo 1. ¿Sí? ¿Por qué? Ya vamos a ver más adelante. Es que ese número de flujo me genera un tipo de onda perturbadora de que es difícil de manejar y por tanto requiere de que se diseñe por ese tipo de estanque tipo 1. Ahora, el principal objetivo de los estanques amortiguadores, del diseño hidráulico de un estanque amortiguador, es determinar el ancho y la elevación del estanque, ¿sí? Para poder tener un resalto hidráulico obviamente estable, el salto estable, que es el ideal. De acuerdo a la clasificación de la US Bureau of Reclamation, se puede clasificar en 3 tipos, tipo 1, 2 y 3, donde tipo 1 son los estanques amortiguadores con pendientes pronunciadas, son muy empinadas, y los tipo 2 son pequeños estanques amortiguadores para estructuras de canal, pequeñas estructuras de salida y vertederos menores, ¿sí? Y tipo 3 son estanques amortiguadores para vertederos de presas grandes y de tierra con canales extensos. Nosotros nos vamos a mover en qué tipos? Tipo 1 y tipo 2. ¿Listo? Esos son los que vamos a ver. Tipo 1 y tipo 2. Ahora, así como los pozos, acá también hay una metodología que se deben considerar conocidos ciertos parámetros. Entonces tenemos denme un segundo. Tenemos el caudal de diseño, Q. Tenemos el ancho del estanque, B. Y tenemos el tirante de aguas abajo, es el Y3. ¿Qué parámetro se repite con respecto a los... Qué pena con ustedes. Con respecto a los pozos. Se repite que el caudal y ¿cuál más? Y3. Y Y3. Así es. Entonces, listo. ¿Qué hacemos? Al haber verificado de que tenemos el caudal, que tenemos el ancho del estanque, que tenemos el tirante, los pasos que seguimos son calculamos el tirante contraído Y1, luego calculamos la velocidad a la entrada del estanque, el B2, y luego calculamos el número de flujo a la entrada del estanque. Entonces, eso es lo que hacemos. Ese Y1 al pie del cimacio, el vertedero tipo cimacio lo calculamos como ya ustedes saben. La fórmula de Y1 igual a la energía específica sobre 3. Abro corchete 1 menos 2 por coseno de 60 grados más teta sobre 3. ¿Sí? Teta ya sabemos cómo la llamo, está en función del caudal unitario y de la energía específica.
El caudal unitario está en función del caudal total y de la base del vertedero. Y la ecuación, obviamente, de la energía específica es la que está a la altura del vertedero y la carga del flujo. ¿Listo? Luego calculamos la velocidad a la entrada del estanque. Recuerden que ecuación de continuidad aquí simplemente está en función de mi caudal unitario y de Y1. ¿Sí? Y1. Para el número de Frug ya reemplazamos la velocidad. Y1 lo tenemos calculado y ya llamamos Frug. Ojo, y pónganlo con negrillas o ténganlo muy presente. Este paso es el más importante y aquí es donde cometen de pronto muchos errores. Deben calcular muy bien el número de Frug porque ahí depende de que ustedes diseñen un estanque tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Y puede ser garrafal porque pueden estar haciendo un diseño que no corresponde al que dice el ejercicio. Entonces, lo primero es hallar el número de Frug y luego, teniendo el número de Frug calculado, hacer el análisis. Identificar si mi número de Frug está es menor o igual a 4.5 y mayor o igual a 2.5, mi salto va a ser oscilante, por tanto, se diseña un estanque tipo 1. Esto deben colocarlo. En el ejercicio, en el taller, en el parcial, deben colocar esto. ¿Listo? Deben colocarlo. Y si el número de Frug les da mayor a 4.5, el salto va a ser estable. Entonces, se abre otra premisa que hay que cumplir y que hay que revisar. Y es que, listo, identifiqué que me dio mayor a 4.5, es estable. Ahora, si mi velocidad me dio menor a 15 metros por segundo, diseñamos un estanque tipo 2. Y si mi velocidad me dio mayor a 15 metros por segundo, diseñamos un estanque tipo 3. ¿Listo? ¿Nosotros dónde vamos a manejarnos? Estanque tipo 2 y estanque tipo 1. ¿Listo? Claro, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Sí, ingeniero. Todo Todo bien. claro. Ok. Entonces, vamos a ver el estanque tipo 1, que es el que está en un número de Frug entre menor a 4.5 y mayor a 2.5. Entonces, lo que les decía, el salto que se produce ahí es un salto oscilante en un estanque amortiguador y lo que genera es una onda difícil de atenuar. Por lo tanto, el estanque amortiguador tipo 1 se diseña para combatir este problema eliminando la onda en su fuente. Entonces, este es los pasos a seguir para diseñar este tipo de estanques, muy parecidos a las de pozos, pero entonces calculamos aquí el valor de tirante aguas arriba, aguas abajo, para un estanque tipo 1. Luego calculamos el tirante conjugada Y2, determinamos la longitud del estanque tipo 1, obviamente estamos tipo 1, calcular el número de dientes, calculamos las dimensiones de los dientes deflectores, obtenemos el dimensionamiento del umbral terminal y dibujamos y dimensionamos el estanque amortiguador. ¿Sí? Ahora, quiero ver algo primero aquí. Ok, ya. Entonces, mire. Listo, primero, cálculo del valor del tirante de aguas en el tanque, para el tanque tipo 1. Entonces, es igual a Y1 por 1.539 por el Frug 1 menos 0.471. ¿Sí? Entonces, con eso tenemos el tirante de aguas en el estanque. Luego, calculamos el tirante conjugada Y2. Ya esta fórmula la conocen. Teniendo Y1, despejo Y2. Y les recuerdo, como siempre les he dicho, esta raíz solamente llega hasta el más 1. Este menos 1 está por fuera de la raíz. ¿Listo? Luego hallamos el L1, que es igual a Y2, que multiplica 1.5 más 1.768 por Frug 1 menos 0.471 por el Frug 1 al cuadrado. Aquí les recomiendo lo siguiente. Ojo con el orden de las operaciones. Ojo con hacer primero a este le resto este y se les olvida que tiene que estar multiplicado y multiplicado a cada ambos valores. ¿Sí?
Vamos de lo más interno a lo más externo desarrollando. Yo primero hago esta multiplicación, luego hago esta multiplicación y luego sí hago la operación de suma o resta. ¿Listo? ¿Sí es claro ahí? Ojo con eso, que ahí a veces es donde vienen los errores. Profe, obviamente antes Sí, de buena comenzar el explicación. paso 1, ya debiéramos haber calculado esos valores, ¿cierto? El de Y1, el de Frug, el ángulo de inclinación, todo eso, Mire, ¿cierto? acá lo acabo de decir, mire, Y1 lo calculamos, teta, todo esto lo calculamos ya, mire. Velocidad, eso ya lo dije aquí en la diapositiva anterior. Frug, ya aquí identificamos que es un estanque tipo 1 y ahora vamos viendo vamos a diseñar el estanque tipo 1. O sea, ya eso lo hallamos, mire. Ya lo hallamos antes. Y1 lo hallamos, velocidad y Frug. Ya eso lo hallamos antes. ¿Listo? Ya estos datos los tenemos. Y1 y Frug. ¿Listo? Sí. Ok. Entonces, calculamos el número de dientes con esta ecuación. B más 2.5 Y1 sobre Y1, 3.5 por Y1. Recuerden lo que les digo, Y1, hacer las operaciones en orden, ¿listo? Porque mal el dedo, una mala operación y ahí hacen mal el ejercicio. Importantísimo, el valor de N. Una vez calculado N, aproximar el valor al inmediato inferior y entero. Inmediato inferior y entero. Entonces, si mi N me dio 36.5, ¿cuál es mi N finalmente? ¿Cuánto debe ser mi N? Si tengo un N de 36.5. 37. ¿No? 37 dicen unos. ¿Cuánto? ¿Quién otra persona? ¿Nadie más? Dice, aproximar el valor al inmediato inferior y entero. El valor es 36.5. Un estudiante nos dijo que 37. ¿Quiénes están de acuerdo con él? ¿O quién da otro valor? 36, ¿no? 36, ingeniero. 36. Es 36. Porque es el entero inmediato inferior. Entonces 36.5 sería 36. ¿Cuándo, ingeniero, cuándo podría tomarse un valor mayor? O sea, el inferior, el inmediato superior, por ejemplo, si les da 36.98, ya eso es ya 37. Ahora, hay 36.9. ¿cómo? Si da, por ejemplo, 36.9. No siempre tienen que trabajar con más de 2 decimales. Mínimo 2 decimales. No puede ser con un solo decimal, porque ahí sí no puede hacerlo. 30. Okay. Si usted lo ideal es con 2 decimales, para que usted pueda llegar. Si usted lo trabaja con un decimal y le da 36.9, para mí eso sería 36. Quien le puede decir si me paso a como no dice la teoría es que si me da 36.98, 99, podría decir 37. Pero hay un truco que permite uno saber cuando de pronto se equivocó en la escogencia se le olvidó que es el inferior y colocó 37, como le ha pasado ¿Cómo verificar eso? cuando llegan a hallar el espacio fraccional, este espacio les da negativo y no puede darles negativo. Ya les voy a mostrar qué es el espacio fraccional. ¿Sí? No les puede dar negativo. Entonces, mucho cuidado con este n. Listo. Luego, vamos a calcular las dimensiones de los dientes deflectores. Pero ven acá, yo siento que yo aquí me volé una diapositiva antes de llegar acá. Espérense un momento. Yo miro esta presentación. Claro, esto. Qué pena con ustedes, pero me comí esto primero. Yo decía que qué pena con ustedes, pero bueno. Voy a hacer un punto aparte y voy a estar acá. ¿Están viendo la pantalla? Sí, ingeniero. Ok. Las diferencias fundamentales entre el estanque y los pozos es, uno, que el fondo para los estanques, los estanques amortiguadores, el fondo del estanque está a nivel con el fondo de salida.
mientras que en los pozos son de diferente, por el escalón. ¿Se acuerda que en los pozos nosotros hallamos una altura de escalón? ¿Se acuerdan? Ya les voy a mostrar el tema. Entonces, miren, en el estanque, ¿ya ven la figura? ¿Sí la ven? Me informan si la ven o no la ven. ¿Ya la ven? Sí, ya. Miren que el fondo del estanque sale a nivel con la del terreno. En cambio que en los pozos, aquí había una altura de escalón y salía por acá arriba. Entonces esa es una gran diferencia. ¿Sí? Una gran diferencia. ¿Sí? Espera, la del estanque le da abajo. ¿Cómo? La imagen, póngalo otra vez. Miren, les voy a mostrar la del pozo, el esquema del pozo para que recuerden. El de pozo, miren cómo es. Fondo, y viene la altura del escalón y sale a otro nivel en el terreno natural. ¿Sí ven? Ahí está escalón. Sí, ya. Mientras que en los estanques salen a nivel. Miren, salen a nivel. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Salen a nivel de terreno natural. Ajá. La otra gran diferencia es que el pozo amortiguador en el pozo amortiguador no tiene los accesorios que se emplean en los estanques. El estanque contiene accesorios. ¿Con qué fin? Con el fin de incrementar la disipación de la energía y estabilizar el flujo antes de abandonar dicha estructura. Entonces vamos a vernos que los estanques amortiguadores tienen estos tres accesorios: dientes deflectores, dados amortiguadores y el umbral terminal. Repito, dientes deflectores, dados amortiguadores y el umbral terminal. ¿Sí? Entonces, los dientes deflectores, entonces, son elementos que se ubican a la entrada del estanque para fragmentar el chorro e incrementar la profundidad del flujo que entra a dicha estructura. Además, se puede señalar que su presencia contribuye a crear turbulencia requerida en la disipación de la energía y como resultado de esto se pueden obtener longitudes de estanque más cortas. Entonces, lo que esto me va a garantizar a mí es generar turbulencia a la entrada del estanque amortiguador. Dimensiones: esto es el largo, esta es la altura, este es el ancho, esta distancia es el espacio entre dientes y el espacio fraccional que les hablaba ya en la fórmula más adelante cuando estaba hablando ahorita, es la distancia que hay entre el muro del estanque y el límite exterior del diente deflector. Muro y el límite exterior del diente deflector. Eso se le llama espacio fraccional. Entonces, a veces cuando nosotros hallamos mal o escogemos mal el n, resulta de que este espacio fraccional nos da negativo o demasiado pequeño. Nos da de milímetros. Entonces, ahí hay un error. Puede ser muy probable que sea por el n o que ya metieron mal el dedo en la calculadora o mal el computador. ¿Listo? Dados amortiguadores se instalan principalmente en el estanque para estabilizar la formación del salto hidráulico e incrementar la turbulencia. ¿Eso qué me genera? Mejorar la disipación de la energía. O sea, lo que no se logró, aquí inicia la disipación, acá se complementa y acá es el broche final. Es la última estrategia de disipación, por decirlo así, para lo que no se logró disipar aquí, lo que no se logró disipar acá, acá salga lo más calmado posible para evitar erosión en el cauce que vamos a entregar y erosión y socavación en la estructura aquí al final. ¿Sí? Cuando la velocidad... Profe, sí. Una pregunta. Dígame. Pase la diapositiva anterior. Lo último que estaba comentando. Pase la anterior. Anterior, espérense, ¿qué será? No sé, esta. Esta. Esa. No tiene en cuenta, esa la que sigue, profe. Donde aparecían los amortiguadores. La otra. Ahí, esa. Uno no tiene en cuenta, por ejemplo, lo que pasa es que a usted se le va más lento que a mí. ¿Es esa la gráfica la que deja ahí quieta? Sí, esos tipos de accesorios que se emplean en el tanque amortiguador. Ok. Nosotros no vamos a tener en cuenta
La distancia entre los dados amortiguadores y el umbral de terminal, ¿no? Vamos a tener en cuenta es esta distancia entre los dientes deflectores y dados amortiguadores, porque aquí es donde viene el flujo. Y es importante que esa distancia sea la que dice el diseño para garantizar de que el salto se dé en esa longitud y que haya una disipación adecuada. Ya que si queda muy lejos no se cumple y si queda muy cerca tampoco se da. Tiene que ser a esa distancia que dice le dice la metodología. Ya la vamos a ver. Ya vamos a ver esa distancia a qué equivale. Es al 80% de D2. Ya le voy a mostrar, miren. Voy a irme allá para que usted vea que más adelante está, miren. Dame un segundito. Por acá la tengo. Se me escapó. ¿Para dónde se fue? Ah, la tengo acá en D2. Ya va. Mírela. 0.8 por D2. ¿Sí la ven? Sí, ya la vi. Sí. Pero eso es más adelante cuando terminemos de ver el estanque tipo 2. ¿Sí? Todo tiene su razón. ¿Sí? Entonces, las dimensiones más importantes son, ya ustedes saben, el ancho superior, la altura, el largo, el ancho y el talud que tiene que ser 2:1. Ya ustedes saben lo del talud. ¿Sí? Esta altura tiene que ser muy bien calculada y no cometer errores, ya que si es mayor, si es demasiado grande, se produciría como una cascada, o sea, chocaría y pasaba como una cascada, y si es muy bajita, resulta una superficie rugosa y de no cumplir con su objetivo, dice, esa no estaría cumpliendo con el objetivo del diseño, ¿sí? Entonces tiene que ser muy juiciosamente calculada la altura del dado amortiguador. El umbral terminal ya es en la parte final del estanque y lo que hace es controlar la erosión que se puede producir en el río, en el lecho del río, o sea, aguas abajo. Esto es muy bueno, se ha demostrado, como dice aquí, la eficiencia del estanque pues reduce apreciablemente la erosión en los cauces. Entonces, sí da resultado. Entonces, el ancho superior, altura, largo y el talud que es 2:1, ¿sí? Entonces, ahora sí, vuelvo a donde iba. Qué pena con ustedes. De aquí ya para finalizar. Estas son ya las dimensiones de los dientes deflectores. Entonces, el espacio entre dientes es 2.5 por Y1. La altura, 2 por Y1. El ancho es Y1. El largo es 2 por Y1. Espacio fraccional es lo que les decía, está en función del ancho y de el número de dientes. Miren. Entonces, la clave es que si este valor da negativo o muy pequeñito en milímetros, algo raro pasa. ¿Listo? Aquí les indico cuáles son cada una de las dimensiones, largo, alto y ancho, el espacio entre dientes 2.5 veces Y1, el espacio fraccional cuál es, les estoy diciendo, recuerden de la pared al límite externo de los dientes deflectores, ese es el espacio fraccional. Luego tenemos el umbral terminal, ya un tico quiero ver algo aquí antes de, el umbral terminal es 0.04 por Y2, la altura 1.25 por Y1 y la longitud del umbral es 2.5 Y1 más 0.04 Y2. O sea, son ya fórmulas establecidas. Y finalmente, hallamos dibujamos y le colocamos las dimensiones. ¿Qué de raro ven ustedes en el esquema del tipo 1? Habiéndoles explicado, como les dije acá, esta presentación que omití, pues que omití no, que pensé que ya se las había dado. Denme un segundo. Acá. Recordando de que tienen dientes deflectores, dados amortiguadores y umbral terminal. ¿Qué diferencia ven ustedes aquí con el estanque tipo 1? Los dados amortiguadores. Hacen falta los dados. Entonces, una característica de los estanques tipo 1, no tienen dados amortiguadores. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, rápidamente, vamos a ver el estanque tipo 2. El estanque tipo 2 es simplemente para un flux mayor a 4.5 y que la velocidad es menor a 15 metros por segundo. Los mismos pasos, simplemente que se le agrega este paso adicional.
calculamos las dimensiones de los dados amortiguadores. De resto, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, esta ecuación cambia un poco este factor. Ya se los voy a colocar para que vean. Ojo con esas fórmulas porque ahí es donde se presta para de pronto la confusión. Ya se las voy a mostrar. Miren. Esta ecuación es la de estanque tipo 1. Ah, bueno, aquí me equivoqué, qué pena. Este no es tipo 1, es tipo 2. Estamos en el tipo 2. Esta es la ecuación del tipo 2 y esta que puse aquí abajo aparte para que no se vayan a confundir es la del tipo 1. Entonces miren que la diferencia es en este valor y este valor. Que no las vayan a confundir. ¿Sí? 1.420 para el tipo 2 y ¿sí? Por el FRUC menos 0.604. Mientras que para tipo 1 es esta. Y el conjugado, el tirante conjugado sigue siendo la misma ecuación. Ya la longitud 2 también varía. Miren, esta es la ecuación que se usa para el tipo 2 y esta es la del tipo 1. Y miren que sí varía. El 1.62 por el 1.5, este valor sí queda igual con el número de FRUC y varía este valor. 0.007 y acá 0.471. ¿Listo? Y calculamos las dimensiones. ¿Cuál es la diferencia con el estanque tipo 1? Es que este diente deflector, el largo es constructivo. Explico. Aquí lo que prima es, yo ubico mi diente, tengo mi altura y tengo mi ancho. Yo lo que hago es que proyecto o paso una horizontal por la altura del diente. ¿Hacia dónde? Hasta la superficie, ya sea de mi rápida o del vertedero tipo cimacio. Y el L va a ser la longitud que me dé cuando yo corte de proyectar esa horizontal contra esta superficie. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? ¿Sí entendieron? Por eso se dice que es constructivo. No, profe. El que me trae la de constructivo. Constructivo es que eso es de acuerdo a lo que dé por lo que uno ubique en la estructura sobre la cual va a aplicar el estanque amortiguador. Digamos que esto viene de una rápida o de un vertedero tipo cimacio. Entonces yo voy a hacer al final del cimacio de la rápida un diente deflector. Entonces yo lo que hago es que tengo mi altura y tengo mi ancho. Y la longitud de ese diente va a ser aquella que al proyectar yo la altura con la superficie de mi estructura sobre la que igual está soportada, se me cumpla, o sea, me llegue la longitud, me llegue, complete la estructura. ¿Sí es claro o todavía no? Ok. Luego tenemos que la altura es Y1, el ancho Y1, el espacio entre dientes es Y1, el espacio fraccional es 0.5 Y1. Se hallan unos números de dientes, pero de la ecuación es diferente y se respeta la misma premisa de que es al inmediato inferior y entero. Calculamos las dimensiones de los dados amortiguadores, entonces aparece una H3 que está en función de Y1 y del número de FRUC. Y calculamos todas las dimensiones de los dados amortiguadores. Entonces la altura, el ancho, largo, ancho superior, espacio entre dados, espacio fraccional, ubicación. Esta ubicación, que es la que le digo, es la distancia a la que están ubicados los dados amortiguadores de los dientes deflectores. Pero para yo saber, tengo que hallar D. Ojo con la ecuación, ojo cómo resolvemos esta ecuación, porque nos podemos estar equivocando. ¿Listo? Y finalmente, aquí están las tres estructuras que van con las respectivas ecuaciones de las dimensiones. Largo, altura, ancho, punto 2H3, 2.1, punto 75, 1.2H3, H3. Y así. Luego tenemos el dimensionamiento del umbral terminal. El umbral terminal, entonces tenemos un H4 que está en función de Y1 y de FRUC.
hallamos las dimensiones del umbral terminal, la altura, el ancho de la cara superior del umbral terminal y el largo. Entonces ya tenemos dientes deflectores, dados amortiguadores, umbral terminal. Listo. Lo que hago es venir y graficar mi esquema, hacer el esquema. Hago este esquema longitudinal, corte transversal, perdón, longitudinal, y luego hago el que es proyectado y ubico las dimensiones que hallé. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo. Bueno, entonces vamos a ir ahora. Ya paramos aquí. La próxima clase empezamos con un ejemplo y enseguida se les va a cargar el taller para que ustedes practiquen con ese ejemplo. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ingeniero, se le escucha. Ok. Todo perfecto. Entonces, bueno, entonces ya para la próxima clase vamos a... Deme un segundo. La próxima clase vamos a... No puedo descargar aquí ahora. Haremos un ejemplo y seguiremos ya entonces con el tema de los trampolines. Trampolines que creo que nos toca. Listo. Entonces, ese día queda el taller cargado y ya queda pendiente trampolines, y ya con trampolines creo que tenemos tema suficiente para el parcial, que creo que si mal no estoy es para el próximo, no este jueves, sino el que viene más arriba, ¿sí? ¿Aló? Sí, profe. Profe, o sea, ¿usted sube el taller cuándo? La próxima clase, no, todavía no puedo subir taller porque no hemos hecho el ejemplo. En la próxima clase, miren que estoy aclarándola, ¿sí? Y queda en la grabación. En la próxima clase hacemos el ejemplo. Y al finalizar la clase va a quedar programado el taller. O sea, inmediatamente la clase se acabe, ustedes van a tener en Teams el taller cargado. ¿Listo? Listo, profe. Listo, ingeniero. ¿Y cuánto tiempo va a dar por ahí eso? El tiempo, no se preocupen, ahí va a estar la indicación. No se preocupen por el ahora, vivan el presente. No se preocupen por el futuro. Listo, Bueno, listo. ingeniero, porque a mí no me Bueno. dio tiempo a terminar esto, entonces, ajá. Por eso ¿Cómo digo. que no? Te dieron Gracias. jueves, viernes, sábado, domingo, muchachos. Hubo mucho tiempo. Nada. Bueno, entonces, ¿oyeron? ¿Listo, muchachos? Profe, una pregunta. Díganme. ¿Qué posibilidad habría de que nos subiera esta diapositiva a Teams para efectos de ir estudiando? Sí, profe. Puedo Yo creo que subirles, encontramos un ejemplo. ya va, puedo subirles